Con lo que hoy en el contraste hablaremos de cómo a los medios no les quedó más remedio que salir a investigar acerca de Pegasus y se sorprendieron con lo que encontraron o con lo que escondieron. Desde hace varios meses ya veníamos escuchando acerca de Pegasus gracias a una investigación de la revista Raya en colaboración con RTBC. En dicha investigación nos daban los primeros indicios de la compra del software Pegasus, que incluso ha sido prohibido en varios países. Se habló de su pago en efectivo, de aviones que trasladaron ese dinero de Colombia a Israel y que fue adquirido durante el gobierno de Duque. Pero adivinen, los medios callaron y los pocos que hablaron algo del tema lo hicieron para burlarse de la investigación y hacerla ver como poco seria, sin fundamento, por ser de los medios afines del gobierno, la vieja confiable. El tema de Pegasus solo era tocado por personas cercanas al gobierno porque la derecha se empecinaba en seguir tratando de restarle importancia al tema y de hacerlo ver como un intento de llamar la atención por parte de Petro. Así como cuando la gente sucia guarda la basura debajo del tapete para que no se note. Con lo que no contaban los medios era que Petro sabía perfectamente la gravedad de la información que tenía en sus manos y efectivamente que era importante que el país se enterara. Fue así que en medio del paro camionero Petro anunció que haría una locución presidencial. Todos esperábamos que hablara del paro, pero no lo hizo, porque sabía que ese paro tenía las horas contadas debido a las negociaciones que se harían directamente con los camioneros y sacando del medio a los politizadores. Fue en ese momento en el que Petro le contó al país que tenía en sus manos la prueba de que se había comprado el software espía Pegasus durante el gobierno de Duque, en pleno estallido social y antes de las elecciones de 2022. Todo a la sombra, sin que el país se enterara. En efectivo, 11 millones que viajaron de Colombia a Israel y que no se tenía la pista de dónde podría estar cabalgando Pegasus. Pues como era de esperarse y en contraste con la reacción de preocupación del sector sensato y progresista de la nación ante tal denuncia, los medios tradicionales ni cortos ni perezosos salieron a indignarse y burlarse de la locución presidencial, que cómo era posible que no hablara del paro camionero, que Petro necesita ayuda psiquiátrica, que Petro tiene miedo y se inventa fantasías y bla bla bla. Pegasus no existe. Es un tema que se investigó. Se llegó a la conclusión de que no existe en Colombia. Este crucigrama todavía le falta una letra, que es cuál es la relación, cuál es la prueba, por qué relaciona el presidente Petro la compra de Pegasus, que repito, no está aprobada. Dentro de las voces de periodistas que hicieron el ridículo al no darle crédito a la noticia de Pegasus, llamó la atención la de la directora Semana, la señora Vicky Dávila de Géneco, que salió a entrevistar a la ilustrísima María Fernanda Cabal. Ambas salieron a despotricar de Petro acerca de que Pegasus no existía, que era un invento de Petro, que él necesitaba tratamiento y que la fiscalía le estaba ayudando a convertir el tema en un mito. Aunado a esto, Vicky cita e incluso criticó a la fiscal Luz Adriana Camargo por hacer su trabajo, que Vicky necesitaba que se pusiera a investigar solo lo que pudiera implicar a Petro, que lo que implicara a la derecha no era importante, que concentradita. También doña Vicky, muy preocupada por la situación del país y tratando de desviar la atención, le dijo a Petro directamente que se dejara de enfocar en Pegasus. Parecía decirle incluso que en el país había cosas más importantes que estar revolviendo las aguas de un software que se compró en el gobierno de sus presuntos amiguis del Centro Democrático. Es que realmente Petro ordena y ella obedece. Y a mí me da pena decirlo así, pero esa es la realidad. Anoche el presidente sale en una locución con un refrito, pero hoy la fiscalía saca un comunicado hace apenas una hora y media o 2 horas, y en ese comunicado anuncia actos urgentes para investigar a los que tuvieron que ver con Pegasus y no sé qué. O sea, es lamentable ver la actuación de la fiscal Luz Adriana Camargo, y se lo digo con todas sus letras, es una fiscal de bolsillo. Vicky Cita incluso también pidió que dijeran los nombres de los tripulantes de los aviones, las matrículas de esos aviones y a quién le pertenecían. Pues como si sus deseos fueran órdenes, el pasado domingo la revista Raya, en un informe especial, de nuevo dio clases de periodismo investigativo y le informó no solo a la señora Géneco, sino a otros incrédulos los números de matrículas de los aviones, los nombres de los pilotos, cuánto dinero llevaron en efectivo en cada uno de sus itinerarios. Pero en esta misión secreta, para cobrar el dinero con el que el gobierno de Duque compró Pegasus, los tripulantes fueron 7. Señal investigativa tiene en su poder los nombres de todos los tripulantes de los 2 aviones, 15 en total.
sino también, entre otras cositas más, las conexiones con el gobierno de Israel y el fabricante del software, y los ciudadanos colombianos entre funcionarios públicos y militares que tuvieron reuniones presuntamente relacionadas con la adquisición de Pegasus, exactamente en las fechas que había dado el presidente Petro antes. Dentro de estos ires y venires de información, la prensa le ha dado mucho crédito a la palabra de los funcionarios posiblemente implicados. Han buscado todas las contabilidades y transacciones en entidades del Estado. No se han enterado de que cuando se hace una compra por debajo de la mesa, como apunta que sucedió con Pegasus, lo más probable es que no la admitan y borren sus pezuñas de todas partes. De pronto la encuentren en un libro contable de algún narcotraficante. Eso sí lo buscan con cuidado, no sé, yo digo. Pues Viquisita no es la única desesperada porque no se hable más de Pegasus. Otra honorable periodista de la que seguimos atentos para leerle la tesis es Darcy Quinn, a quienes sus compañeros le dicen que es la periodista más informada de Colombia, algo así como la negra candela de la derecha, que después de la locución de Petro y del informe de la revista Raya, dijo que sus fuentes le habían dicho que prácticamente Pegasus no existía y que era una fantasía. Pues ustedes le vieron la cara a esta señora Quinn en la emisión del 23 de octubre en la FM, cuando su compañero Santiago Ángel, al que ahí sí le dio por investigar, reveló que luego de que el presidente Petro en su reciente rueda de prensa hablara del posible lavado de activos que involucraría al representante de la empresa fabricante de Pegasus, pues este señor por escrito admitió que sí existió la transacción. Quinn, en proceso de negación, seguía insistiendo que podía ser otro software, pero su compañero le cerró todas las posibilidades de desvío del tema tanto a ella como a otro periodista que la acompañaba. Los dos se veían bastante incómodos tratando de justificar lo injustificable. Pegasus no existe. Es un tema que se investigó, se llegó a la conclusión de que no existe en Colombia, que nunca fue vendido a nuestro país y mucho menos en una transacción oscura. Hubo una transacción y si sus únicas transacciones son alrededor de Pegasus, un silogismo simple lo que dice es que se adquirió Pegasus. Y el titular breve de esta revelación tan importante de Santiago, diría yo, don Juan, es simplemente: el gobierno colombiano compró Pegasus, según revela el CEO de la compañía. Y seguimos todas las semanas con algo nuevo de Pegasus. Y adivinen quién ha hecho la investigación periodística rigurosa. Un medio al que desprecian los hegemónicos. Uno alternativo con periodistas evidentemente serios y éticos que seguro sí hicieron la tesis para graduarse, como es el caso de la revista Raya. Al final de cuentas, todos tenemos derecho a saber por qué en el gobierno de Duque se compró ese software de espionaje a escondidas, en efectivo, por qué no aparece, quién lo usa y para qué, y que pague el que tenga que pagar. A propósito, Viquisita, seguimos esperando la publicación de todas las horas de grabación de los Petrovideos que nos prometiste. ¿Cambiaste de opinión? Hasta aquí nuestro programa de hoy. La próxima semana nos vemos con más en El Contraste.